Una camioneta gris, por favor, que está en la entrada, les agradeceríamos si pudieran moverla. Muy buenas tardes. En nombre del doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, director del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, su servidora Ana Paula Sánchez, coordinadora académica de esta institución, les damos a todos la más cordial bienvenida. En esta ocasión presentamos el foro Militarización, Cultura y Derechos Humanos en el marco de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor que alberga el CIDEM. Este evento se presenta también auspiciado por el Seminario Interdisciplinario El Hombre ante la Crisis Medioambiental, que coordina desde hace muchos años el doctor Luis Tamayo en el CIDEM. Les comento también que todo esto se realiza gracias a la doctora Laura Benzasa, quien ha luchado durante mucho tiempo porque albergáramos la cátedra Carlos Montemayor. Entonces, muchas gracias, Laura, por tenernos reunidos aquí el día de hoy. También tengo que agradecer y nos congratula mucho que esté con nosotros nuevamente la señora Susana de la Garza, quien fuera compañera sentimental del doctor Carlos Montemayor durante los últimos años. Muchas gracias por esta participación. Y por supuesto a nuestro anfitrión, al doctor Jaime Araujo-Piel, quien nos facilita las instalaciones y siempre participa también en este seminario. Le damos una más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento. Les voy a dejar con la doctora Laura Benzasa, quien va a presentar a nuestros invitados. Gracias a todos por estar aquí y sin más vamos a dar inicio. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, muy bienvenido. Bueno, ya estamos con los agradecimientos. Yo también quisiera agradecer al doctor Jesús Araiza, director del CIDEM, a Leticia Neri, la coordinadora de eventos, a Efraín Blanca, que está aquí firmando, y el equipo, a Natalia, por supuesto, que han estado apoyando el evento, al biólogo Arturo Vargas Canales, director justamente del museo, y ya su equipo de trabajo, al doctor Luis Tamayo, que tan generosamente aceptó compartir su tiempo y su espacio para realizar este foro,
y finalmente a las eminencias que solidariamente nos están acompañando en esta mesa. Esperamos dentro de poco también al músico Gabino Palomares. Afuera ya están armando la exposición de grabado de Alejandro Aranda, y a Susana de la Garza, que nos ha acompañado en todos los homenajes y eventos organizados por la Cátedra Carlos Montemayor. Darle palabra al doctor Gilberto López y Rivas. Gilberto López y Rivas es egresado de la ENA con maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Antropología por la Universidad de Utah, Estados Unidos. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y profesor visitante en la Universidad de La Habana, Cuba, en la Universidad de San Carlos, Guatemala, y de Brasilia, Brasil. Es investigador de la Dirección de Tecnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autor y coautor de varios libros, articulista de periódicos y revistas especializadas, y conferencista nacional e internacional sobre cuestiones étnicas y nacional. Ha sido miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asesor del Gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía, y miembro de la Comisión de Intermediación. Le damos la palabra y la bienvenida al doctor Gilberto López y Rivas. Agradezco a mi colega y amiga Laura Benzas por esta invitación, al igual que los organizadores. Yo le dije a Laura que quería presentar un trabajo que voy compilando sobre las viejas y las nuevas guerras sucias. Como es un trabajo largo, pues cuando era prudente de parte de la moderadora, pues me llama la atención y termino. Entonces, comienzo. La guerra sucia del Estado mexicano, iniciada desde la segunda mitad del siglo XX contra las oposiciones gremiales, democráticas y revolucionarias, ha pasado relativamente desapercibida en el ámbito latinoamericano frente al carácter masivo del terror en las dictaduras militares del Cono Sur y Centroamérica. No obstante, la guerra sucia que vivió México desde los años 60, que algunos analistas controvertidamente consideran selectiva, produjo centenares de muertos y desaparecidos, como lo exhibió a la opinión pública nacional e internacional la sentencia en 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso paradigmático de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974. Utilizo el término de guerra sucia para definir un tipo de crimen de Estado que, al margen de la Constitución y las leyes, tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados enemigos internos por medio de la localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todo ello llevado a cabo por integrantes de las Fuerzas Armadas, agentes policíacos y de inteligencia o grupos paramilitares que actúan bajo las órdenes usualmente de la sección segunda del Ejército, Inteligencia Militar. Se enfatiza la indefensión total de las víctimas de la guerra sucia, que son sustraídos de todo proceso legal y todos sus derechos conculcados, de tal forma que no hay posibilidad para las mismas y sus familiares de recurrir a la acción de la justicia, ya que el Estado cubre los actos de sus agentes con impunidad y la secrecía, llegando incluso a premiarlos y a ascenderlos por los trabajos realizados a su servicio. Recuerdo al viceministro de Defensa de Guatemala en los tiempos del presidente Marcos Cerezo Arévalo, en una confrontada reunión con integrantes del sistema universitario mundial, mostrando sus numerosas condecoraciones que portaba en el uniforme, al tiempo que afirmaba entre orgulloso y amenazante: esto es por 30 años de la lucha contra la subversión. El estremecedor documental caso Rosendo Radilla, herida abierta de la guerra sucia en México,
que dirigió Gabriel Hernández Tinajero y Berenice Vázquez Sanzones, producido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, relata la historia real de Tita, la hija de Radilla, y la de muchas otras familias de desaparecidos en su búsqueda por conocer la verdad sobre lo ocurrido a sus padres, hijos, hermanos, esposos, en su exigencia de que el Estado mexicano reconozca la culpabilidad en la comisión de transgresiones graves y en la demanda de castigo a los responsables de las mismas. Como recordarán, Rosendo Radilla Pacheco fue un destacado dirigente comunitario que luchó por mejorar la salud y la educación en su estado natal, Guerrero, compositor y cantante de corridos que simpatizaba con los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que se desarrollaron en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. Fue detenido y desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, municipio de Atoyac de Álvarez, cuando contaba con 60 años de edad. Queda claro que los agentes de la desaparición forzada fueron los militares, y el hijo de Radilla da cuenta de ello. Por una entrevista realizada por Blanche Pettis en septiembre del 2000 se conoce que cartas y relatos de sobrevivientes del campo militar número 1 de la Ciudad de México refieren haberlo visto vivo en el famoso sótano de los desaparecidos en el campo militar número 1, y en 1976 cesan las referencias. Este es el más connotado de los 470 casos documentados de desaparición forzada tan solo en Atoyac de Álvarez, de los 1.200 en todo el país durante estas décadas, que están registrados, es decir, no son todos, pero son los que están registrados. El video mencionado refleja cabalmente las secuelas de sufrimiento sin fin de las familias de los desaparecidos guerrerenses, sus movilizaciones rituales por la memoria y en contra del perdón y el olvido. El crimen de Estado y lesa humanidad de la desaparición forzada, que no prescribe y es de carácter continuado a los familiares de las víctimas, ha sido parte de esta guerra sucia del gobierno mexicano contra la oposición de izquierdas durante décadas y hasta el día de hoy, como lo prueba, entre muchos otros, el actual sumario también paradigmático de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos militantes del EPR detenidos y desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los 3 niveles de gobierno, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, el 25 de mayo del 2007. Testimonios de militantes que sobrevivieron al horror, novelas como Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, tesis académicas como las del general José Francisco Gallardo, amigo, colega, compañero de luchas, Ejército y Sociedad de México, escenarios de la seguridad hemisférica entre los viejos esquemas y las nuevas amenazas, todas ellas disponibles en la revista Forum. Trabajos como México Armado de Laura Castellanos, otros documentales como Trazando a Leida, dan cuenta del sufrimiento, del infierno que vivió una generación que pretendió un cambio revolucionario y de la secuela de sufrimientos de sus familias. El elemento determinante en la tipificación del crimen de la desaparición forzada, considerado de lesa humanidad, es que el sujeto que lo efectúa es el Estado y sus agentes en su conjunto, sin importar el nivel o el sector del organismo estatal que originalmente lleva a cabo la detención. Esto es, la práctica de la desaparición forzada constituye uno de los elementos que dan forma a la guerra sucia o terrorismo de Estado, el cual se caracteriza por transgredir los marcos jurídicos de la represión legal, o sea, la justificada institucionalmente, y apelar a métodos no convencionales, a la vez extensivos e intensivos para causar terror o incluso aniquilar a la oposición política y a la protesta social, sea esta armada o desarmada. La desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de quienes cometen estos delitos, la organización de grupos paramilitares como la Brigada Blanca en México o los que han operado en todos estos años en Chiapas, los escuadrones de la muerte en Guatemala o El Salvador, forman parte de los mecanismos clandestinos propios del terrorismo de Estado. Precisamente la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales han sido parte de la historia criminal del Estado mexicano desde que en los años 60 y 70 se dieron los primeros brotes guerrilleros en varias regiones del país. Centenares de jóvenes de ambos sexos fueron simplemente desaparecidos, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
A pesar de que el 18 de marzo del 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, estas son experiencias cotidianas en el país y ninguna persona, especialmente militares y policías, ha sido procesada hasta el presente por los cientos de casos contabilizados en este rubro. Así, el documental sobre Rosendo Radilla muestra la impunidad garantizada por las más altas autoridades del Estado para los responsables de estos crímenes, particularmente cuando son militares. Se presenta la liberación e incluso ascenso y condecoración del general Arturo Acosta Chaparro, señalado por organizaciones sociales y por testigos que sufrieron en carne propia sus sevicias y límites, como uno de los militares responsables de la detención ilegal, tortura y desaparición extrajudicial de disidentes de los años 70 y 80 en diversas partes del país, particularmente en Guerrero. Acosta Chaparro fue notificado a finales del 2002 de un proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado, en lugar de detención, desaparición forzada, en contra de 143 presuntos guerrilleros quienes habían sido ejecutados y arrojados al mar desde aviones Arabá de fabricación israelí en los años de la Guerra Sucia pasada, acusación de la que salió libre por desvanecimiento de datos el 29 de junio del 2007 y por decisión de un juez de justicia militar en lugar de uno de civil, como establece la Constitución. El 28 de enero del 2012 murió sin haber sido juzgado por sus crímenes Miguel Nazar Haro, director de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, quien junto con Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, pueden ser considerados los artífices de la guerra sucia mexicana desde los organismos civiles, policíacos y de inteligencia. A diferencia de países latinoamericanos como Argentina, donde se ha logrado procesar a genocidas connotados, en México impera la impunidad para los altos jefes militares, policíacos, titulares del Poder Ejecutivo Federal y sus funcionarios, que dado el régimen vertical y presidencialista son los responsables principales de estas graves transgresiones. Los fracasos de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, de la Fiscalía para investigar los grupos de civiles presuntamente armados, eufemismo para grupos paramilitares, y el desmantelamiento en el 2011 de la Fiscalía creada para investigar el crimen de Aquial, prueban la carencia de voluntad política para llegar a la verdad histórica y mucho menos para hacer justicia. A pesar del fiasco que representó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que desapareció sin pena ni gloria en el 2007, su informe mutilado y ocultado, no obstante, es muy significativo, y cito aquí partes de ese informe. Las instituciones militares, las de procuración de justicia y las de representación popular, fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y con cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros. El ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como conflicto interno, protegido por los convenios de Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles crímenes de guerra y que transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar en el fuero militar y que son considerados como de lesa humanidad e imprescriptibles. Como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, y con la asesoría de la abogada Digna Ochoa, presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la PGR acerca de la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales había realizado la masacre de Actial el 22 de diciembre de 1997. En la demanda denuncié la puesta en práctica de una estrategia de guerra irregular o contrainsurgente por militares mexicanos, adiestrados algunos de ellos en la Escuela de las Américas, como el excomandante de la 7ª Región Militar Mario Renán Castillo. La demanda considera la presencia de militares o exmilitares en la masacre de Actial por relación directa con mandos de la Sedena. Uno de ellos fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien en junio de 1998, bajo el expediente 96-98, declaró y admitió ante la Procuraduría General de la República que, y cito, exfuncionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenaló,
pero agregó una aclaración significativa. Es cierto que declaré en ese sentido, pero fue debido. Bueno. Esa es la sección segunda del ejército. Pero agregó, es cierto que declaré en ese sentido, pero fue debido a que los elementos de la policía militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer. Además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de un superior. En la citada demanda estipulaba que los paramilitares constituían la fuerza de contención activa en Chiapas, mientras que el ejército se desplegaba como una fuerza de contención pasiva. Los paramilitares se dedicaron a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a líderes agrarios y al obispo y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que el ejército e instituciones policíacas adoptan la función de fuerzas de contención, esto es yunque, y permiten realizar la función de golpeteo de los grupos paramilitares, martillo, contra el ZLN y sus simpatizantes. Los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en el 2011 y que también desapareció la Fiscalía, señalaron sin lugar a dudas un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia, que lograron en una campaña bien orquestada de la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación dejar en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Actial. Han sido identificados como autores intelectuales y cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad por omisión o comisión Ernesto Cedillo Ponce de León, Líbano Sáenz Ortiz, Emilio Chaufet Chemol, Julio César Ruiz Perro, Jorge Madrazo Cuellar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la Séptima Región Militar. La organización Sociedad Civil Las Abejas, con justa razón, ha cuestionado fuertemente a un grupo que se separa de la misma y que promueve en el 2011, a través de un bufete de abogados con domicilio en Miami, una demanda en contra de Ernesto Cedillo, a quien se acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se aduce que esta demanda tiene un carácter meramente civil y no penal, y que busca tan solo una reparación económica que consideran inadmisible. No obstante, no hay que perder de vista que pese a estas limitaciones, la demanda abre un camino para un juicio a un expresidente, quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas representa al conjunto de los funcionarios y militares implicados en los graves delitos cometidos. En las pruebas de la acusación se pueden consultar importantes documentos que comprueban la responsabilidad de numerosos funcionarios y jefes militares y que van más allá de un enfoque conspirativo, en el sentido de que el proceso iniciado allá en Miami, señalan algunos analistas, podría ser maniobra electorera o venganza de personajes turbios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente. Yo no considero posible que en la lógica de semejantes protagonistas políticos se pretenda violar la regla no escrita de no tocar en ningún caso la sacrosanta imagen de un expresidente. Asimismo, la comparecencia de Cedillo ante la justicia, sea esta civil, crea un precedente importante para el curso de la reciente denuncia firmada por miles de ciudadanos en el 2011 en contra de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. También el hecho de que la antigua Guerra Sucia sea una historia escondida pero no olvidada puede explicarse en parte por la política del régimen de partido de Estado priista de mantener la máscara del progresismo en el ámbito internacional. Incluso una buena parte de la izquierda latinoamericana optó por no analizar la situación interna mexicana y mucho menos pronunciarse al respecto para no dañar sus relaciones con el PRI y las autoridades mexicanas. El rostro de la Guerra Sucia no deja de asomar en estos dos gobiernos del Partido de Acción Nacional, marcados por el continuismo represivo y por no llevar a cabo la esperada transición a la democracia. La práctica de las ejecuciones extrajudiciales, que alcanzan un total de más de 50,000 muertos,
así como la desaparición forzada, crimen de Estado de lesa humanidad y una de las principales expresiones de la guerra sucia, sigue teniendo lugar actualmente, como lo prueban los miles de desaparecidos en el actual sexenio y el ya mencionado de la desaparición forzada de los militantes del EPR. Asimismo, las misiones contra insurgentes de las Fuerzas Armadas, tanto en Chiapas como en otros estados del país, se han prolongado ahora con la modalidad que abre la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, que ha incrementado y extendido la militarización y la participación castrense en misiones inconstitucionales. Bueno, aquí después, ya tengo 3 minutos, ya menos de 3, hablo sobre el paramilitarismo actual, también la influencia del caso guatemalteco como enseñanza en la guerra sucia, tanto en el pasado como en el presente. Hablo sobre la importancia que ha tenido la nueva integración del ejército. El general sabe más en este sentido, los GAFES, los GANFES, que se organizaron y que luego fueron a poblar a los llamados Zetas. Todo ello, toda la transformación y modernización de las Fuerzas Armadas después del 94, particularmente los casos de lo que significan los grupos paramilitares el día de hoy, en donde están también funcionando muchos grupos de la llamada delincuencia organizada, a la cual deberíamos incluir a todos los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Y el papel que están jugando actualmente este tipo de grupos paramilitares. Analizo lo que constituyó la guerra de contingencia en Chiapas, sobre todo la utilización de la prostitución y del reclutamiento de jóvenes, cómo se extendió el crecimiento de bares y prostíbulos en toda la zona mal llamada del conflicto, porque México ahora es una zona de conflicto total. Y también al final, pues todo lo que y con esto voy a terminar, o sea, proponer una tipificación de un crimen de lesa humanidad denominado terrorismo de Estado, que caracteriza a la violencia sistémica, ilegítima y extralegal perpetrada por aparatos estatales contra sectores populares con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional. Esa es la propuesta que yo hago. Se utiliza el término de guerra sucia, pero es un término que, bueno, ahora hasta Peña Nieto está diciendo que están haciendo guerra sucia, o sea, es una vulgarización del término de guerra sucia cuando conocemos lo que guerra sucia significa. Pero para ello, yo propongo, lo he estado proponiendo ya hace algún tiempo, la tipificación del delito de terrorismo de Estado. Es decir, ya que incluso por órdenes de Estados Unidos se cambió el marco legal de nuestro país, ha estado cambiando en todos sentidos, para dar curso, por ejemplo, a las mineras canadienses, para todo lo que sería la ocupación económica de México, pero también se tipificó un delito que no se ha cometido en México uno solo, que es el delito del terrorismo, pero no se tipificó el delito del terrorismo de Estado. Yo propongo tipificar el delito del terrorismo de Estado. Pues muchas gracias y bueno, que siga el tecito. Bienvenida al general y doctor José Francisco Gallardo Rodríguez. El doctor Gallardo ingresó como cadete del Alto Colegio Militar, llegando a los más altos niveles de la carrera militar, durante la cual desempeñó varios cargos y comisiones y obtuvo múltiples condecoraciones. Como general brigadier, cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en Ciencias Políticas y la maestría en Administración Pública, con la tesis Necesidad de un ombudsman militar en México, siendo por ello encarcelado durante más de 8 años en la prisión militar del campo militar número 1. Adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue liberado por decreto presidencial en cumplimiento a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Se precia de haber obtenido el grado de doctor en Administración Pública con mención honorífica. Cuenta también con varios diplomados y un postdoctorado en estudio latinoamericano
Es miembro honorario de Amnistía Internacional y posee múltiples reconocimientos derivados de la lucha por los derechos humanos. Ha participado como conferencista en foros y congresos nacionales e internacionales. Es colaborador y subdirector de la revista Forum y articulista en varios periódicos y revistas de circulación nacional. Actualmente es profesor en la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana y presidente de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo por la Dignidad Ciudadana y del Soldado. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Es un honor y placer compartir con compañeros y sobre todo con el doctor López Rivas, que fue mi tutor en las tesis que citó hace un momento. Por un lado y por otro lado dice que en la academia no hay rangos militares, pero es que es comandante supremo. Es que tengo que someter. Yo quiero responder algunos alumnos a la Universidad Mexicana Carlos Mayor, y quiero contar una anécdota que me pasó en Chiapas. Yo ahí lo conocí. ¿Se oye bien? A ver, ahí. Quiero contar una anécdota que me pasó con Carlos Montemayor, que me dijo, bueno, yo ya lo había leído en todos sus libros que hablan sobre el tema de la guerrilla, etcétera, ¿no? Pues resulta que nos alojaron a todos los ponentes, o algunos de los ponentes, sobre un tema que se iba a hacer en Chiapas sobre el asunto de la militarización en el 2003-2004. Y bueno, ahí en el Hotel Cerrillos, que está ahí en Chiapas, estaba había mucho conflicto, había mucha efervescencia por parte de las autoridades estatales y militares por el tema que se iba a tocar. Y entonces llegaban los que nos invitaron y nos encerraban ahí para que nadie saliera. Y entonces me dijo a mí uno de los integrantes del PRAIVA, del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de la Casa, la presidenta era Marina Patricia, que es compañera de nosotros, defensora de derechos humanos. Y entonces dijeron, bueno, tú te haces cargo del grupo que se va a quedar aquí. Y yo dije que yo, ¿por qué no puedo quedar nada aquí? No, claro, era una broma, pero bueno, acaté esa circunstancia. Resulta que hay a deshoras de la noche, ¿no? O sea, oír ruidos ahí, por ahí en la cocina, y pues que me levanto, pero como rápido, ¿no? Entonces ya muy sigilosamente me fui acercando, y era Carlos Montemayor, buscando cómo abrir un bar, porque era de tomar una copa. Sí, entonces me dice, ya pues, perdí la luz, ¿no? Se sorprendió y me dice, ¿qué te haciendo aquí? No, ando viendo por qué hay tanto ruido, le digo. Y ya me dijo, ando en busca de una copa, dice, porque no puedo preparar mi ponencia para mañana. Y yo le digo, bueno, pues igual le digo, yo también para funcionar necesito tener algo, ¿no? Y ya nos pusimos a platicar y bueno, ahí salió, ahí preparamos nuestra ponencia, ahí con el que está. Felicidades. Bueno, yo voy a tratar un tema que fue discutido en la Cámara de Diputados, y afortunadamente a través de la participación de muchos compañeros logramos parar el asunto que tenía que ver con la declaratoria de la Ley de Seguridad Nacional. Yo participé en ese debate en la Cámara de Diputados porque a mí me gustó personalmente Javier Corral, y entonces hubo una crítica por parte de mis compañeros que me decían que no podía decir esa invitación porque me la saliste. Y dije, bueno, para mí es un tipo federal, a mí me interesa lo que sea. Y bueno, participé, ¿no? Entonces yo les decía a los diputados que estaban allí en esa comisión lo siguiente: en México es muy fácil hablar de seguridad nacional porque no tenemos ni siquiera definido un concepto de seguridad nacional que defina qué es seguridad nacional para los mexicanos. En esa circunstancia yo les dije que esa ley por un motivo debería pasar, por un lado y por otro lado, porque esa ley tiene por intención dejar en impunidad los crímenes de lesa humanidad que han cometido las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente en esta cuestión de Calderón, que afortunadamente ya le quedan 4 meses para que deje de funcionar y el resto para que toma posesión el nuevo presidente o presidenta. En esa circunstancia quiero ya llegar a mi participación.
Voy a definir brevemente lo que es la seguridad nacional, lo que es la seguridad interior, lo que es la seguridad pública, lo que es la seguridad del Estado, que en esa ley de seguridad nacional está toda confundida y finalmente no sabe ni de qué se está hablando. En una ocasión me hablaron algunos diputados de izquierda, no mejor dicho que se dicen de izquierda, y me preguntaban que les aclarara ese punto. Bueno, fui y les hice un dibujo en el piso, que pues todo tomó fotografía porque no había pizarrón, no había papel, no había nada, y allí en el piso se hizo un mapa, ¿no? Y entonces yo creo que se lo imaginen. El Estado mexicano es un Estado soberano. El Estado mexicano, para defender su soberanía, necesita reclamar independencia del exterior y supremacía hacia el orden interno. En este caso, la soberanía tiene dos caras: una hacia el exterior, que reclama independencia a través de un criterio de igualdad entre todos los estados, de no intromisión en los asuntos internos y de igualdad jurídica entre los estados. Estos dos principios de política exterior que están sustentados en la Constitución, artículo 89, fracción décima, que es una responsabilidad del presidente de la República, no me refiero a el presidente de la República, o mejor dicho, de la institución presidencial, de manejar la política exterior a través de estos principios. Calderón los ha puesto en bandeja de plata hacia el exterior. Incluso ahora que estuvo en Los Cabos, entregó el petróleo a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos está en una crisis de necesidad de este petróleo, cuando Irán suspende sus exportaciones a gran parte del mundo. Este es un ajedrez en donde los políticos en México no lo hacen. En esta circunstancia, ¿cuáles son los elementos que el Estado mexicano tiene para defender su independencia a través de todos los principios de política exterior? Bueno, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la diplomacia, tiene la inteligencia, y aquí quiero subrayar lo siguiente. Fíjense dónde están las Fuerzas Armadas. ¿Sí? En la política exterior del Estado. ¿Dónde está la diplomacia? En la política exterior del Estado. Y la inteligencia en la política exterior del Estado. La inteligencia no se utiliza hacia el orden interno, lo acabo de mencionar en todos los ciclos de independencia. En México es muy fácil hablar de inteligencia porque no tenemos servicios de inteligencia. Tenemos un sistema de espionaje que está perfectamente bien articulado a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, del Estado Mayor Policiaco, del CISEN, ¿sí? Y bueno, y cada quien tiene su inteligencia, además que está desarticulada, esa inteligencia entre comillas. Por lo tanto, en México tenemos un sistema de espionaje perfectamente bien articulado a través de estas dependencias que responden a una doctrina de seguridad nacional que tiene por objeto ubicar a su enemigo en el orden interno, tal cual lo describe el doctor López Rivas en su ponencia anterior. Es decir, para las fuerzas de seguridad del Estado, el enemigo está en el orden interno. Incluso se involucran aquí las Fuerzas Armadas. Entonces ya dijimos que es seguridad exterior. Es seguridad del Estado. La seguridad del Estado exterior, tiene por objeto buscar una igualdad para hacer respetar los principios de política exterior en los cuales México reclama igualdad jurídica, la no intromisión y la autodeterminación de los pueblos. Aquí incluso este principio lo mencionó el doctor Rivas en su ponencia, fue trastocado en virtud de que México ha aceptado la modificación de leyes internas, ¿sí?, que tienen que ver con asuntos de carácter exterior, no con nosotros. Por ejemplo, aquí se tipificó el delito de terrorismo. En México no tenemos terrorismo, tenemos terrorismo de Estado, hay que tipificar ese delito, por un lado. En esta circunstancia, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la política interior, que es una parte de la soberanía y que el Estado reclama una supremacía en todo el orden interno. Es decir, entre el Estado y la sociedad no debe haber poderes de facto. Lo que debe haber entre el Estado y la sociedad es el orden institucional del Estado y la administración pública, que van a permitir, ¿sí?, transformar los dinámicos sociales en benefactores: salud, educación, seguridad, etc. O sea, todo lo que es la administración. Esta situación no es así en México. En México gobiernan los poderes de facto, los poderes económicos, los poderes de facto del ejército, que utilizan las instituciones para un fin distinto para el cual fueron concebidas,
¿sí? Cuando me refiero al ejército, me refiero a las Fuerzas Armadas, las instituciones del Estado, el sistema político, mejor dicho, los políticos del sistema político, que ahora se convierten, desde mi punto de vista, en una amenaza a la seguridad nacional. En esta circunstancia, estamos hablando del orden interno. ¿Y cómo se articula el orden interno o la seguridad interna que no está definida en la Ley de Seguridad Nacional? A mí me ha costado mucho trabajo procesar esto. A mí me dicen que yo soy perito en estos temas. No, soy estudioso en temas de seguridad, estudioso de Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me costó mucho trabajo porque yo no soy abogado. Sin embargo, me preocupa mucho lo que está pasando en mi país. Me preocupa más la situación del ejército, la situación actual en el Estado. No tenemos un ejército con la capacidad para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, en virtud de que ya se transformó en un cuerpo policial. Entonces, en esta circunstancia, ¿cómo se articula o en qué se sustenta el orden interno? Hay un libro de Von Nusky que habla sobre el Estado y él dice lo siguiente: el orden interno de un Estado se sustenta en la correcta aplicación de la administración y de la procuración de justicia. Fíjense dónde está el asunto de la seguridad pública. En la justa aplicación de la procuración y de la administración de justicia. En México, estos dos aspectos que tienen que ver con la justicia están colapsados. Porque vamos a ver. En esta circunstancia, vemos nosotros que en el orden interno, lo que sustenta el orden interno, pues es el orden constitucional del Estado, que ha sido permanentemente violado y subutilizado en asuntos de carácter de grupo o en asuntos que tienen que ver con lo que no tiene que ver con el bien común de los mexicanos. ¿Sí? Entonces, se discutía en el orden interno hace poco un mando único de policía, porque tenemos un mando único de policía. Y yo pues el mando único de policía ya lo tienen. ¿Y por quién? Pues está el embajador de Estados Unidos. Ahí es a donde van a rendir cuentas todo el mundo, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, incluso ¿sí? Calderón recibe a funcionarios de menor nivel que de él, o sea, no son presidentes, el embajador, el secretario de Estado, etcétera, etcétera, en donde van a rendir cuentas, o sea, le van a pedir rendición de cuentas. Acaba de estar el embajador, en donde él ordena una reunión en gobernación con todos los aparatos de seguridad del Estado mexicano, y ahí les dicta las políticas que van a seguir. Además, hay una intromisión, como nunca ha habido en México, de fuerzas de seguridad del Estado. Estados Unidos, incluso acabo de escuchar hace poco, que ya se les va a permitir traer armas. Y eso es una situación muy grave. Entonces, el orden interno, la seguridad interna, radica en el orden constitucional e institucional del Estado mexicano. Aquí ya vemos cómo se articula, o sea, quién es el responsable de la seguridad interior. El responsable, según el artículo 21, es el presidente de la República, en coadyuvancia con los gobernadores de entidades federativas y el jefe de gobierno. ¿Sí? La policía, la función de policía del Estado, no la función de la policía, no. La función de la policía del Estado es la más importante que tiene, porque es una institución que va a permitir la convivencia social, va a proteger la propiedad privada y va a promover el respeto a los derechos humanos. Esa policía en México no la tenemos una policía militarizada. Seguimos. Una de las cosas importantes, estamos hablando del orden institucional, creo que el artículo 39 previene que el pueblo mexicano ejerce su soberanía a través de los poderes federales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Pero que además el pueblo mexicano ha decidido conformarse en una república democrática, laica, bueno, donde está en Roma, federal, representativa, etc. El 41 del artículo 91. Si esos aspectos que han decidido los mexicanos conformarse en esas instituciones que acabo de mencionar no están amenazadas, no estamos hablando de una amenaza a la seguridad interior del Estado. Desde mi punto de vista, el narcotráfico no es una amenaza a la seguridad interior, es una amenaza a la seguridad pública. Por lo tanto, no se debe atacar con la máxima fuerza del Estado, que es el ejército, porque ya vimos que el ejército está para la defensa nacional, para la seguridad exterior. Sin embargo,
la Constitución prevé, a través de las funciones del presidente de la República, que están contempladas en el artículo 89, fracción sexta, dice más o menos lo siguiente: el presidente de la República tiene facultad de usar la máxima fuerza del país, ¿sí?, para el orden interno, la defensa nacional, etcétera, las tres fuerzas armadas. Sí, y Calderón se la toma así unilateralmente y declara la guerra contra las drogas, que ahora la niega, porque ella tiene una acusación ante la Corte Penal Internacional. Yo fui uno de los firmantes y de los perseguidos de Calderón. Aquí seguimos firmando, seguimos haciendo las peticiones que corresponden. Inicialmente fuimos 30, ahorita ya hay como 30,000. En esta circunstancia, ¿sí?, se me pasó lo que estaba diciendo sobre la Corte Penal. ¿Qué estaba comentando? Sí, que se la tomó, que declaró la guerra a Calderón. Sí, entonces él la declaró unilateralmente, artículo 89, sí, momento. Nada más que la Constitución tiene varias prevenciones. Una es el artículo 29, ¿sí?, que dice que previene los estados de acción. Otro es el artículo 129, que dice que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿De qué habla este artículo? Habla de la civilidad del Estado mexicano. Bueno, a través de la Constitución. El Estado mexicano nunca ha sido civil, totalmente. Ha tenido una activa participación de los militares desde la época de la Revolución, siempre, pero a partir de ahí, en virtud de que, bueno, quienes formaron las instituciones más importantes del Partido de Estado fueron los caudillos de la Revolución, los militares. Entonces, en esta circunstancia, ¿sí?, Calderón toma esta decisión unilateral, y entonces, ¿qué hace con esta decisión? Desde mi punto de vista, rompe el pacto federal, violando la autonomía de los estados. Una. Dos, se intromete en los asuntos de carácter municipal. Tres, somete a los mandos militares a los mandos del Pentágono a través de la firma de la Iniciativa América. Por lo tanto, colapsa el sistema de defensa nacional y transforma al ejército en un cuerpo policíaco. Todo por no sujetarse a la Constitución, ¿sí? Y la otra es que inmiscuye al ejército en asuntos que no son de su competencia, en virtud de que si Calderón no se sujeta a estos principios constitucionales, lógico está rompiendo el orden institucional, que es la base fundamental del orden interno. Por ello se da este asunto de tantas muertes, 70,000. Nosotros como ONG llevamos como 140,000 muertes. Nada más dice el gobierno son 60,000, acaba de decir Fox, una estupidez que dijo ahí. No, siempre dice estupidez. Una estupidez que dijo ahí, pero hay 18,000 desaparecidos. Entonces súbenle y van a ver cuánto van sumando. Y por la otra, ¿sí?, el Calderón, lo más grave del asunto es que desnaturaliza al ejército de su función principal de defensa nacional. Entonces el orden interno ya está, la seguridad exterior del Estado, ¿sí?, la seguridad exterior, la seguridad del Estado, la seguridad interior, no falta la seguridad nacional. No hay una definición. Yo pienso que debería haber una convocatoria para definir este criterio y legislar sobre el tema. Este es un estatus que debe buscar el Estado mexicano, en donde a través de la configuración de sus elementos políticos, económicos, militares, geográficos, estoy hablando de los elementos del poder nacional, podamos, ¿sí?, a través de estos mecanismos, permitir el desarrollo de la población, ¿sí?, y el bienestar de la gente. En esta circunstancia, y con esto termino, Calderón está violando principios fundamentales de la Constitución, como es la civilidad del Estado, como es el artículo 13, que previene que cualquier militar que se salga de su función, si se entrometa con asuntos de carácter civil, debe ser juzgado en los tribunales civiles. Esto lo acaba de hacer un dictamen en el caso Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿para qué necesitamos eso? Está en la Constitución. Entonces el ejército, el ejército tiene la función más política que pueda tener cualquier institución del Estado. Ninguna institución del Estado se le ha encomendado constitucionalmente tutelar los bienes del país, tutelar el territorio nacional y el orden institucional del Estado.
Pero la Constitución, como es una institución que tiene las armas de la nación, la Constitución lo frena y le dice en el artículo 129: tú en tiempo de paz no puedes hacer más que lo que tenga relación con la disciplina militar. Es decir, le dice: prepárate para la guerra para que defienda la integridad territorial, no te inmiscuyas en asuntos internos. Si te quieres inmiscuir en asuntos internos, el presidente debe dictar un estado de excepción para hacer un marco jurídico de actuación que ahora afanosamente se busca a través de la Ley de Seguridad Nacional, pero ya no son efectos retroactivos. Y la policía tiene una función de carácter civil, administrativa, ¿sí?, que es única y exclusiva función de la autoridad civil del Estado. ¿Por qué hay militarización? Porque la autoridad civil no está funcionando. ¿Por qué? Pues porque los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente de la República llegan a través de fraudes electorales o de despensas. Es decir, se tiene una visión patrimonialista de la política, y ese es el meollo del asunto de México. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y eso lo propongo en mi tesis, así como el doctor hizo una propuesta que está aparejada a lo que le voy a decir, es establecer una nueva relación civil-militar en México, en donde el ejército se dedique a su función de defensa nacional y el debate político sea civil, única y exclusivamente civil. Muchas gracias.